Muchas caras conocidas, bienvenidos y muchísimas gracias. Yo no sé si las gracias las tenemos que dar nosotros o las gracias las tenéis que dar vosotros. No a los que estamos en la mesa, sino a la Virgen de la Esperanza y al Señor de la Sentencia. Porque esto que está ocurriendo aquí, que no es otra cosa que la continuación de lo que hemos venido definiendo como el área de bienestar emocional y de salud mental de mano de los doctores Benedicto y Jacqueline, es lo suficiente como para que vosotros desde ahí digáis: gracias por estar con nosotros. Y os digo que gracias a ellos por estar ellos con nosotros. Este tema del área de bienestar emocional y salud mental de la Macarena no es ni con mucho lo que va a ser. Diría yo que estamos en los prolegómenos o en el introito o en el prólogo de lo que va a ser el desarrollo del área de bienestar emocional y de salud mental en la Hermandad de la Macarena. Fijaros que ellos han definido varias estructuras primigenias, incluso diría yo, a lo que en un momento dijimos que íbamos a desarrollar. Hoy me decían los doctores que era el área de la adolescencia y de la salud mental. No sé si ese era el título que comprende todo lo que hemos de hacer. Adolescencia, ¿hasta qué edad? ¿O desde qué edad? Yo le decía a la hermandad, tendríamos que estar aquí, que seguramente que pronto se irán incorporando porque están por ahí haciendo cosas, pues la juventud, los acólitos, también, ¿por qué no? Los monaguillos, también, ¿por qué no? Sea o no sea así, lo más importante es que los que estamos tenemos una inquietud acerca de cuáles son los problemas que nos acucian. Y si estáis sentados aquí, es por dos razones. Una, porque os acucian, o dos, porque os preocupan y estáis en los preámbulos de la situación, que es, en definitiva, lo que los doctores, los psiquiatras que nos acompañan, tanto el doctor Crespo como la doctora Jacqueline, si esto es lo primero que tenemos que hacer para que no nos ocurran otras cosas, ¿por qué tengo que atacar un problema cuando ya lo tengo encima si he podido previamente hacer prevención del mismo? De eso vamos a hablar, de la prevención. Luego llegarán los momentos del tratamiento, que como decía el otro día la doctora Jacqueline, José Antonio, entre los puntos 1, 2 y 3
que tenemos que desarrollar, cabe por el medio las sesiones que no son instructivas o educativas, sino de tratamiento. Bien, llegaremos a ello. Lo que sí me alegra tristemente es que estemos aquí sentados porque esto nos importa, esto nos preocupa, esto nos atañe y porque sufrimos. Pero no solo vosotros, que hoy es la adolescencia y el problema del bienestar emocional o la salud mental, sino también el del hermano mayor, que os habla y que también sufre esos avatares de estas situaciones. Lo siente en su alma, convive con ellos, intenta superarlos o, cuando menos, comprenderlos. Para eso estamos hoy aquí, para comprenderlos y para, a partir de este momento, intentar desde la comprensión evitar el declive o el caimiento en esa otra situación que pudo evitarse con la prevención. Dicho esto, voy a dejar la palabra en manos del doctor don Benedicto Crespo, creo que este es el orden, para que nos explique cosas. Solamente una rogativa del hermano mayor. Tenemos muchos problemas de bienestar emocional. Tenemos muchos problemas de salud mental. Y la rogativa del hermano mayor es, por Dios, por los clavos de Jesús, por la Virgen de la Esperanza Macarena, decidle a cuantos están a vuestro lado, que aquí hay una orla de poder superar esas cosas, prevenirlas y quizás dentro de la prevención curarlas. El único empeño de este hermano mayor desde aquí hasta que deje de serlo será el área de bienestar emocional y la salud mental. Todo lo que pase en las hermandades, todo lo que pase en la hermandad es superable. Todo es tratable. Y todo es solucionable. Pero no lo haremos si no comprendemos dónde estamos, por qué estamos aquí y por qué llegamos a esta situación emocional que cada uno tenemos. La primera, la mía. Por eso siempre estaré aquí. Y por eso, hasta que me vaya, moriré en el intento de poder ayudaros en este campo. Y dicho esto, dejo la palabra al doctor Crespo para que os explique hoy la situación del área de bienestar emocional y la salud mental en la adolescencia. ¿Por qué preocuparme yo por el área del adulto o la tercera edad cuando no he contemplado la edad primigenia o primitiva que es la adolescencia o la juventud? Hablemos de ello y seamos luego muy comunicativos y sobre todo muy atrevidos en las preguntas. Que la Virgen nos ayude y que al doctor Crespo le ilumine para
ilustrarnos acerca de por qué estamos en cada momento y en cada situación. Muchas gracias y le paso la palabra al doctor Crespo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, José Antonio, por la invitación. Como siempre, un placer estar aquí, un placer continuar con el proyecto que creo que tiene un valor enorme, ¿no? El que desde la hermandad se ponga el foco en el bienestar emocional y la segunda fase, que es la pérdida del bienestar, que puede ser la aparición de los trastornos o de la patología mental. ¿No? Iba a decir que había pedido el atril para ponerme ahí, pero creo que va a ser más fácil que lo haga sentado, si no me como el micrófono y se me escucha bien, ¿no? Con lo cual, bueno, lo dicho, buenas noches, gracias a todos, gracias por la invitación. Y cuando preparábamos, ¿no?, un poco lo que hoy queríamos decir y el formato de lo que nos gustaría que pasara aquí esta noche, hemos llegado a la conclusión de si podemos definir un poco el formato del evento, el que pueda ser un formato no muy doctrinal, no muy académico, no muy de... Va a haber mucha información, pero nos gustaría que fuera más un entorno reflexivo, ¿no? Es decir, la idea de toda esta iniciativa es que podamos modificar la realidad, que se puedan cambiar, que se puedan hacer acciones desde la hermandad, para mejorar y para proteger el bienestar emocional de la población y, por supuesto, para poder ayudar a prevenir, como bien ha dicho el hermano mayor, la aparición, la prevención y la promoción de la salud mental, ¿no? Es decir, que es un objetivo muy de acción, no es un tema de dar una charla y he adquirido esos conocimientos, sino que nos gustaría, y siendo un poco entrando en cosas que le gustan a él mucho, ¿no?, del cincel, el cincel de la palabra, es decir, cómo desde la palabra podemos modificar la realidad de cada una de las personas que llegan aquí y cómo esa individualidad nos puede llevar a una acción grupal, ¿no? Es decir, sin ser muy trascendente, pero nos gustaría que realmente esto no fuera una charla informativa, ¿no?, que quedara de conocimiento, es decir, que fuese más allá, que realmente nos transforme y que entendamos que cuando se está hablando de la salud mental, del bienestar de los niños y los adolescentes jóvenes, donde no sabemos muy bien dónde poner el límite de edad, que evidentemente desde la edad por abajo la podemos poner, pero dónde termina esa adolescencia, esa juventud, ¿no?, dónde está ese periodo, digamos, de transición que vamos a hablar, que cuando miremos a esa edad seamos conscientes, sin alarmismos y con una lectura positiva, es decir, que esto no es la catástrofe, ¿no? Luego pondré alguna diapositiva que nos va a situar históricamente, pero sí que que seamos conscientes, ¿no?, que tengamos ese sentido de realidad, de la importancia que tiene para la sociedad, insisto, sin ser, no pretendo ser alarmista, pero la importancia que tiene el preservar el bienestar emocional y la salud mental de los jóvenes, ¿no? Porque todo lo que pasa aquí tiene una transferencia a la edad adulta y todo lo que pasa en la edad adulta evidentemente tiene una repercusión a nivel, vamos a decirlo, genérico social, de sociedad, ¿no? Entonces, el que todos nosotros, anónimamente o personalmente, entendamos que esto es algo que ha estado negado o que no ha estado suficientemente tratado, o que no hemos puesto el foco como sociedad vamos a decir, históricamente, ¿no?, donde también pondré alguna diapositiva, ¿no? Seguramente si abrimos un turno pues todo el mundo es consciente de la importancia que tiene la salud bucodental, ¿no?, o la salud de la obesidad o cardíaca en los niños, ¿no? Es decir, todo el mundo dice, ¿cómo no voy a llevar al niño al dentista? O ¿cómo no voy a cuidar la obesidad? Pero cuando preguntamos, ¿qué pasa cuando tenemos en casa un menor que tiene ataques o que tiene ansiedad, o que tiene insomnio, o que tiene bajo ánimo, o que deja de hacer, o que cambia sus costumbres? ¿Qué hacemos? ¿O qué hace la sociedad? Y esto, que parece que la respuesta es obvia, es decir, pues tenemos que preocuparnos, tenemos que intentar cuidar, tenemos que proteger, la realidad no es tan clara. La realidad no es tan clara. E históricamente ha habido una falta de interés, una falta o por lo menos de ser conscientes de la trascendencia que tiene, ¿no? Y eso ha cambiado, afortunadamente, ¿no? Y entonces, en ese cambio aparece lo que vamos a hablar hoy. Es decir, ¿qué pasa aquí? Insisto en sin
no pretendemos llevar el tema a a que todo está mal y que todo tiene que ser salud mental o que todo tiene que ser... No, es decir, hay un desarrollo, hay una incertidumbre, hay un cambio, hay un no entender de la edad que es normal y que tenemos que entenderlo como normal y que tenemos que aceptarlo como normal en la adolescencia. Pero sí que tenemos que tener esa visión de que cuando esa normalidad, digamos, esa diversidad dentro de la normalidad, esa heterogeneidad que todo es en la adolescencia, cuando eso se rompe, tenemos que tener las herramientas para detectarlo. Y como sociedad o como hermandad deberíamos ser capaces de establecer los mecanismos, ¿no? las vías, las herramientas, la forma de poder llegar a esos jóvenes que en algún momento entendemos que están en situación de riesgo, vulnerabilidad o que ya pueden tener alguna alteración que sea candidata a esos tratamientos iniciales, poder detectar, poder ayudar. Es decir, que y ese es el objetivo, ¿no? El objetivo, como dice bien José Antonio, que no va a salir de la charla de hoy, pero sí que para llegar a ese objetivo del cambio de la acción necesitamos tener el conocimiento y la concienciación, es decir, de qué estamos hablando, qué es lo que queremos, por qué queremos y qué relevancia tiene. Y eso es lo que vamos a intentar hablar en los próximos minutos o en la próxima hora. No sé cuánto tiempo tengo ni cuánto tiempo puedo dedicar, pero en cualquier momento, si me paso, por supuesto, lo cortamos, ¿no? El título lleva la palabra construyendo, ¿no? Y creo que es importante, es decir, porque al final refleja un movimiento. La construcción es un cambio, es generar algo, es cambiar la realidad, ¿no? Y creo que es importante el que así lo veamos, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy es una reflexión, como digo, es un estado de reflexión. Vamos a estar reflexionando de una manera, creo que guiada, es decir, que no es una reflexión abierta, no es asamblearia aquí a ver qué opinamos, sino guiada en conocimiento y guiada también, evidentemente, en experiencia, pero que está abierta a que en cualquier momento me podáis interrumpir o puntos de vista que podemos tener cada uno. Seguramente ya veo que hay gente joven, adolescentes, algunos, la mayoría ya no somos adolescentes, pero también hay padres, hay profesionales, hay gente interesada en esto sin tener que estar en ese grupo de edad, ¿no? Con lo cual también es muy importante esa visión que tenemos desde cualquier o desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, con esa reflexión, insisto, que es un poco ilustrada y a la vez guiada, es bueno que podamos integrar y que al final o durante podamos tener ese espacio de debate, de discusión, donde cualquier perspectiva, ángulo es bienvenido y seguro que aporta y que construye esta realidad que queremos para ayudar a que la juventud, el futuro presente, pero futuro de la sociedad, crezca emocionalmente fuerte como factor protector. Es decir, que vamos a decir los que ya estamos un poco allí, le hemos dado la vuelta al jamón, como se dice, ¿no? O pasado la mitad del libro, nos preocupa o debemos preocuparnos por nuestra conciencia social de que esto mejore. Y para que esto mejore debemos trabajar para que los que vienen detrás vengan con toda esa fortaleza y que rompan algunas de las tendencias que estamos viendo, que son realmente alarmantes a la hora de la demanda y el aumento de la patología mental en estas edades. ¿De acuerdo? Bien, empezamos por 4 axiomas sencillos, pero que nos sitúan. Es decir, la adolescencia es una época de cambio, lo voy a repetir mucho, es una época de cambio, lo tenemos que entender, un cambio biológico, un cambio social, y es un cambio que viene sustentado porque nuestra biología, y no vamos a simplificar la biología del cerebro, el otro día hubo una psiquiatra que salió en un programa de televisión que todo lo resume a 2 palabras, no voy a entrar ahí. Pero el cerebro es tremendamente complejo. Ojalá fuese dopamina y oxitocina o cortisol. Esto es una deformación. Es complejo, es variable y es individualmente heterogéneo. Es decir, que cada uno dentro de la normalidad tenemos nuestra biología y ahí no hay patología. Con lo cual, pero sí que la adolescencia, y pondré algunas imágenes o algunos datos, es un proceso, es un tiempo de cambio cerebral. Es decir, esa complejidad va a ir cambiando desde que la concepción hasta la edad adulta y luego empieza el tema de generación, pero en la adolescencia confluyen muchos cambios biológicos cerebrales que hacen que exista también esa predisposición
al cambio o esa vulnerabilidad a la enfermedad, ¿no? El siguiente punto es importante, es decir, la mayoría son personas sanas, es decir, que la adolescencia es un momento de cambio, un momento de incertidumbre, un momento de qué pasa aquí, de confrontación, como veremos, pero que la normalidad es que todo el mundo llegue a una vida adulta diversa, pero sana, es decir, no hay alarmismo, ¿no? En la adolescencia, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a salir de esto? No. Un tema importante que tenemos nosotros y que vemos, y esto es importante porque, como digo, ahí la mayoría de las enfermedades mentales que vemos en los adultos van a dar los primeros síntomas o van a aparecer, insisto, no diagnosticables, pero cuando hacemos la visión retrospectiva hacia atrás, decimos, pues ya empezaron los cambios, ya empezaron los síntomas, ya aparecía en las edades que estamos hablando, adolescencia y juventud. La gran mayoría, es decir, que si nos vamos a edades, las cifras siempre son engañosas, porque que yo diga que el 50% o el 70%, pero una mayoría de las patologías que vemos en la edad adulta han debutado ya en estas edades. Quiere decir que si estamos alerta y observantes, vamos a poder detectar muy pronto, y evidentemente todo lo que sea detectar pronto nos permite un mejor tratamiento y una mejor evolución de lo que vamos a ver de adultos, ¿no? Y ya nos vamos a un tema general de salud mental, y esto somos conscientes, es decir, una de las grandes preocupaciones que tienen las organizaciones mundiales o la Organización Mundial de la Salud para el año 30 o para el año 50 son los problemas de ansiedad y depresión. Es decir, esto es lo que nos está, por supuesto, si estuviera aquí el profesor Virizuela, por supuesto, la oncología, por supuesto, el cardiovascular, pero lo que se está viendo que va creciendo de una manera no controlada es todos los problemas o muchos de los problemas asociados a la ansiedad y a la depresión, que estamos diciendo que aparecen en esta edad, con lo cual, si en esta edad, que es momento de cambio, donde se producen vulnerabilidad y a partir de aquí tenemos unos problemas que pueden ser entendidos como problemas de salud pública, vamos a ponerle el foco, ¿no? Y sobre esto vamos a hacer un esquema de presentación donde voy a hablar, e intentaré ir un poco rápido, el tema de entender esta vulnerabilidad biológica y social, esa situación de riesgo de la adolescencia. Voy a dar algunas pinceladas biológicas acerca de que debajo de esta edad, ¿no?, de riesgo no es un tema, digamos, cultural o que tenemos que romper. Los adolescentes cambian la forma de pensar, aparece el pensamiento abstracto, aparece la relación, la necesidad de buscar pares, la interrelación o la relación interpersonal. Todo esto es así, pero no nos olvidemos que debajo de cualquier emoción, de cualquier conducta, de cualquier adaptación, hay un cambio biológico, hay un cerebro que se modifica de manera muy compleja, que muchas veces ignoramos, pero que nos hace a la misma persona un día estar contentos, un día reaccionar más irascibles y otro día ser más benévolos con la persona que no. Y decir, somos lo mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay esa diferencia? Sin duda que hay un componente y un sustrato biológico cerebral que está detrás. Que no lo explica todo, porque evidentemente el cerebro es un órgano tremendamente plástico, influenciable por el entorno. Es decir, que luego pondré algunos casos realmente interesantes de alguna investigadora nacional, ¿no? Y luego nos llevamos al tema, bueno, muy bien, todo esto está bien, pero ¿qué ocurre en la adolescencia? ¿Dónde está la patología? ¿Qué es esto del bienestar? ¿Y cuáles son los datos que tenemos? Y intentaré terminar por algo que son acciones, yo creo que poco ambiciosas, pero muy necesarias acerca de cómo podemos influir en todo lo que estamos hablando del bienestar y la salud mental de los jóvenes. ¿Qué podemos hacer en esos puntos de la formación, la prevención y la intervención? Bien, ¿por qué es importante o qué tiene que la adolescencia que aumenta la vulnerabilidad? Pues ahí hay algunas de las afirmaciones que digo y que corresponden y que todos entendemos, es decir, que va a haber y que conocemos, hay un cambio a nivel físico de crecimiento, hay una diferenciación sexual que se desarrolla, que aparece un cambio a la hora de la cognición, es decir, las personas empezamos a tener otro pensamiento no tan concreto y aparece todo lo que es el pensamiento abstracto, aparece una identidad personal y social y sexual, es decir, donde nosotros empezamos a buscar nuestro sitio, ¿no? Y todo esto ocurre en la adolescencia y buscamos nuestra independencia, es decir, la persona empieza a buscar esa independencia de lo que hasta ahora ha sido su círculo más o menos protector y más o menos establecido, que es la familia,
y aparece la búsqueda de su identidad, como digo, y su independencia a nivel emocional, personal y si se puede y nos dejan, económico también, ¿de acuerdo? De tal forma que la adolescencia la definimos como este periodo, ¿no? Podemos hablar con algunos matices, pero con la misma, digamos, las mismas ideas de la infancia, insisto, con matices, pero si nos centramos en esta edad de la adolescencia, evidentemente ahí aparecen esos aspectos que digo de la independencia, donde el individuo empieza a abrir su campo a lo que es el entorno. Ya sale de la familia nuclear y empezamos a explorar, buscamos nuevos, y todo esto coincide con esos cambios biológicos y con esos cambios cognitivos y con esos cambios de identidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí aparece esa vulnerabilidad, ese periodo realmente vulnerable de cambio, es decir, es un cambio biológico y psicológico y social que digo, que tenemos ahí y que hay que aceptarlo como algo natural, aquí no hay patología. Debemos entender que al mismo tiempo la adolescencia es un momento de oportunidad, es decir, ese mensaje positivo que decía anteriormente, es decir, la mayoría vamos a llegar a un estado de desarrollo de adultez normal, es decir, con variabilidad, con cosas buenas y malas. Estamos viendo una sociedad donde la parte negativa, los aspectos de frustración, de fracaso no se están aceptando, pero si entendemos cuál es el desarrollo y la integración normal de cualquier ser o de cualquier adolescente que entre en la vida adulta, evidentemente tenemos que integrar también esos factores, pero siempre visto, como digo, con esa positividad, ¿no? Es decir, que somos capaces de que la sociedad haga que las personas que entran, hagan ese tránsito, lo hacen con éxito, es decir, con factores positivos. De tal forma que hay factores que debemos potenciar, son esos factores favorecedores de que en esa situación de cambio podamos luchar o podamos contrarrestar otros factores que ya hemos entendido que pueden ser negativos en el momento en que se suman, ¿no?, a una situación, digamos, de cambio, de inestabilidad en todos esos aspectos cognitivos, sociales y biológicos, aparecen esos factores estresantes y ahí podemos empezar a entender que pudiera existir esa desestabilización, ¿no?, con lo cual aparece lo que son los factores de riesgo o la pérdida del bienestar. Si favorecemos en esos individuos esos valores positivos, esos factores que luego veremos favorecedores, evidentemente estaríamos contrarrestando, estaríamos fortaleciendo, estaríamos construyendo esa situación de bienestar emocional o protección ante el malestar emocional. Lo podemos ver de las dos formas. De tal forma que entendamos ese balance, ¿no?, este balance real, es decir, que se pueden analizar, insisto, esos factores, y de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, cómo construimos favoreciendo y minimizando las situaciones estresantes que, insisto, no se pueden evitar, porque no podemos evitar las situaciones estresantes en una acepción muy genérica del término. Es decir, estresante es un examen, los médicos, un examen MIR, estresante es un fracaso, estresante es la muerte de un familiar, estresante es que en casa haya situaciones conflictivas, estresante es consumo de drogas. Es decir, esto está ahí y tenemos que entender que la persona vive en este entorno y que va a recibir. Si somos capaces de potenciar los factores favorecedores, evidentemente vamos a minimizar el impacto de todo esto. Cuando hablamos de adolescencia, cuando estaba preparando un poco lo que quería reflexionar hoy, pues salían algunas frases, ¿no? Entonces leía esto y hablaba con la doctora Mayoral y decía, si alguien dice que la adolescencia de los adolescentes tienen malos modales, desprecio por la autoridad, muestran falta de respeto por los mayores y aman la charla en lugar del ejercicio, o que le falta el autocontrol sexual, dice, pues parece que, ¿no?, se ajusta a lo que tenemos delante. Sócrates hace 2000 años o Aristóteles hace 1000 años. Es decir, esto es algo que no es nuevo. Es decir, estamos ante una realidad, insisto, que está históricamente identificada y que no varía mucho. Es decir, son frases que se ajustan a lo que tenemos delante. De tal forma que, incidiendo en esta idea, vamos a trabajar, debemos trabajar en los determinantes, y eso se puede hacer desde instituciones como puede ser la hermandad, en un trabajo que no está dentro del sistema sanitario, sino que está dentro de esa potenciación
de lo que son esos factores de determinantes positivos, algunos de los que pongo ahí, que son sencillos, ¿no? Es decir, decía Sócrates el tema de la charla o el ejercicio, dormir bien, ejercicio, habilidades interpersonales, todos esos factores que pongo aquí, que son más y que podemos discutir, son protectores. Es decir, que es importante el que lo entendamos y que entendamos que tenemos que transmitir y trabajar con los jóvenes para que esto sea una realidad de su formación y de su desarrollo. Y al mismo tiempo, entender que vamos a tener que controlar algunos de esos factores negativos que ponen, insisto, en esa situación ya de riesgo o de cambio, pueden suponer un riesgo para esa salud mental o ese bienestar emocional, en los cuales aparecen cosas muy actuales, ¿no? Como pueden ser las influencias de los medios y las redes, podemos hablar, ¿no? La calidad de la vida, la violencia, en algún momento, pues factores que para nosotros cada vez vemos más, y es la capacidad de frustración, ¿no? De enfrentarse a la realidad sin falsas expectativas que muchas veces se generan y que hacen que aparezcan esos sentimientos de abandono, de decepción en personas jóvenes, ¿no? Luego pondré algunos datos, pero en nuestro hospital el porcentaje de intentos de suicidio en personas jóvenes se ha duplicado en estos últimos años, se ha duplicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí o qué es lo que está cambiando que nos hace que esa realidad nos llegue a nosotros, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Entonces ese es el concepto, ese es el entorno, ahí estamos con lo que supone la adolescencia, con esos factores protectores, sin alarmar y entendiendo cuál es la realidad. Y el segundo punto que quería traer es la importancia que tiene el cambio, la situación no estática de nuestro cerebro, del cerebro de los adolescentes o de los jóvenes. Es decir, que cuando uno mira la biología, y no voy a entrar el número de neuronas, el número de cómo esas neuronas se comunican, esos son los cientos de miles de millones de células que tienen que desarrollarse. Cuando uno ve la estructura del cerebro, no solamente hay esas células que son las neuronas con todas esas partes que tiene, hay un tema que es crucial, que es cómo se conectan las neuronas, ¿no? Es decir, cómo hacen la comunicación entre ellas que nos llevan a actividad cerebral, la actividad de pensamiento, actividad de emociones, actividad de todo tipo, ¿no? Y en todo eso que se llama el conectoma, hay fases y esas fases se pueden ver alteradas. No vamos a entrar, si alguien quiere, por supuesto, es un área que para mí es muy interesante, ¿no? Todo el tema de la neurociencia en salud mental, ¿no? Pero lo que vengo a decir es que como una exposición de esta que poníamos arriba de estrés, ¿no? Sobre un cerebro cambiante que está continuamente en remodelación y que necesita en un proceso natural biológico de esos procesos, si eso lo alteramos, lo que se produce es una alteración en la biología del cerebro, en la conexión del cerebro, en la capacidad que tiene el cerebro de biológicamente adaptarse a las situaciones a las cuales se va a exponer. Y ahí sí que existe ya un riesgo de que pueda aparecer patología, ¿no? Esto es una diapositiva de cómo la exposición a estrés hace que haya un número de sinapsis o de vesículas sinápticas menor, ¿no? Estos son, insisto, datos, evidencia científica, ¿no? De cómo el cerebro va madurando dentro de lo que es las distintas, digamos, está la sustancia blanca, la sustancia gris en cerebro, distintas células, y cómo va madurando a través de la edad. Ahí lo que estamos viendo en distintos colores, como en teoría debería funcionar, no funciona. En rojo y en azul es cómo va cambiando con la edad. Si veis la línea roja es la edad de 5 a 20 y va haciendo un cambio en lo que es la composición, el porcentaje de sustancia blanca y gris a nivel normal. Cuando metemos algún elemento distorsionador, eso se altera y ese desarrollo del cerebro se va asociando a la adquisición, por ejemplo, de alguna de las funciones que pongo aquí a nivel sensorial, del lenguaje o de las cogniciones, de la capacidad, por ejemplo, del pensamiento abstracto, del pensamiento deductivo, ¿no? Y eso, ¿a qué se asocia? Se asocia a que vamos consiguiendo, la adolescencia va consiguiendo, la infancia va consiguiendo, tal como el cerebro dentro, que no lo vemos, debajo del pelo, mientras hay pelo, miramos ahí cómo el cerebro va cambiando.
Si esa biología la alteramos, lógicamente lo que vamos a ver son reacciones del cerebro, vamos a ver sintomatología que no estamos esperando o incapacidad para. Y ahí aparece algo que coloquialmente lo entendemos todos, que es el estrés, ¿no? Donde el estrés es una reacción fisiológica necesaria, pero si nos pasamos, si entramos en la parte tóxica, hace, como decía anteriormente, que eso, o sea, la imagen que ponía, que es gráfica y que evidentemente habría que matizar, pero que es así, se modifique, ¿no? De tal forma que todo lo que supone en estas edades esos estresores, insisto, tiene un efecto biológico que altera esa, vamos a llamar, globalidad y de una manera muy específica la biología del cerebro, cómo el cerebro funciona. Y esto está muy condicionado por alguna de las hormonas que funcionan a nivel de la reacción del estrés, ¿no? Y aparece el tema que también sale en alguna de esas charlas divulgativas, que es el cortisol, pero evidentemente con mucho prudencia a la hora de hablar cuál es el impacto del cortisol, porque depende de la región en la cual estemos hablando, va a producir un efecto u otro. Entonces, claro, esto no se matiza tan fácilmente, ¿no? Entonces, variables que tenemos que controlar. Primero, el sexo va a tener distinto efecto. Segundo, el tiempo en el cual se produce. Y tercera variable, la localización. Entonces ya no es que aumente el estrés, sino a quién, cuándo y en qué momento del desarrollo. ¿De acuerdo? Pero bueno, el concepto lo tenemos ahí, ¿vale? De tal forma que si vemos, tiene un impacto, y tiene un impacto también en la cognición. Estos son artículos científicos, es decir, que la forma en que el cerebro va a funcionar cognitivamente va a modificarse también con este cortisol, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las principales causas que vamos a ver? Y aquí sí que tenemos ya algo más cercano, lo tocamos bien, ¿no? Lo otro es decir, bueno, ¿qué pasa cuando un niño está expuesto, cuando un adolescente está expuesto a esas situaciones, vamos a llamar estresantes? ¿Qué le ocurre? Aparte de lo que vemos, es la parte biológica, no nos olvidemos, ¿no? Y ahí aparecen situaciones que o que pueden verse expuestos los niños y que debemos anticipar, ¿no? Y aquí cuando hablamos de niños aparecen dos entornos que son muy importantes o menores. Uno es el entorno escolar, luego podemos hablar, y otro es el entorno familiar, y más en nuestra cultura. Es decir, a lo mejor en otras culturas la familia, pues, pero en nuestra cultura la familia. Y esos dos entornos son importantes a la hora de entender las situaciones estresantes, a identificarlas y a prevenirlas. Los entornos donde crecen y se desarrollan los niños. De tal forma que todo esto lo podemos catalogar y todo esto lo podemos identificar, es decir, lo podemos clasificar. ¿Qué tipo de situación de abuso, conceptos que tenemos y que vemos a nivel de la presión mediática que decía yo anteriormente, a nivel del esquema corporal, al nivel de la presión de los pares, a nivel de las frustraciones? Todo esto son elementos que debemos considerar y que lo debemos conocer, ¿no? Y que una vez que los conozcamos, evidentemente identificarlos, integrarlos y, si podemos, trabajar para que, si existen esas situaciones estresantes, podamos anticipar el daño que puede estar suponiendo en los niños. Esto, realmente, si miramos 15, 20 años atrás, esto no lo teníamos tan presente. Es decir, que un niño estuviera expuesto a una situación de estrés continuo era algo que dábamos casi por, bueno, pues es lo que toca, ¿no? Ahora mismo entendemos, y pongo otra vez la analogía de lo que es la salud bucodental o que puede ser el cuidado del peso, hoy en día sabemos que no puede ser algo que pasemos por alto. Es decir, que esa exposición está poniendo en riesgo a la población de esas edades y, por supuesto, al futuro de la sociedad, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner simplemente esto, traigo un trabajo, esta es una investigadora española de primer nivel internacional, Carmen Sandy, cántabra, de Torrelavega, es una neurocientífica trabajando en Lausanne, en Suiza, trabajó en el Instituto Cajal de Madrid, pero cosas que pasan en nuestro país, quizás era demasiado buena, yo creo que era demasiado buena y tuvo que, hace años se fue para allá. Carmen es una investigadora excelente y ella trabaja mucho en todo lo que es la interacción entre el estrés psicosocial, las experiencias psicosociales y la biología, pero trabaja a un nivel elegante y exquisito de neurociencia. Es decir, no es que yo piense, no. Ella demuestra cómo, en modelos animales,
cómo la exposición a estas circunstancias que estamos diciendo modifican. Yo he hablado de la estructura cerebral y ya va a algo que es muy importante para que nuestro cerebro funcione bien. Ya sabemos que el cerebro es el órgano que más glucosa consume de todo lo que tenemos, es decir, incluso el que va al gimnasio y está fuerte. José Antonio va al gimnasio y está fuerte, pero consume glucosa. Pero lo que más consume glucosa es nuestro cerebro en cuanto estamos pensando. Y ahí hay una organela que es la mitocondria. Pues esa mitocondria, que es lo que hace que el cerebro funcione bien, se ve dañada, y este es un trabajo en una de las revistas más prestigiosas de ciencia en general, no solamente de neurociencia, se ve dañada por esos acontecimientos estresantes psicosociales. Evidentemente no vamos a entrar, si queréis podemos entrar, tampoco yo soy el biólogo molecular que puede explicarlo todo, pero que entendamos que no es banal, que no es una asociación que uno dice, bueno, no, una palmadita, no. Cuidado porque está produciendo este cambio biológico en el cerebro que podemos verlo desde lo que es la organización, no voy a entrar aquí, la organización de la estructura, variables que nos hacen que el cerebro funcione bien, volumen de sustancia gris, sustancia blanca, corteza, el grosor de la corteza, el área cerebral. El cerebro, como sabéis, está muy plegadito, y está plegadito porque el volumen es tan grande que no cabe en el cráneo, entonces se tiene que plegar porque si no, no cabe, y esto hace que nuestra salud mental pueda estar mejor o peor. Cambia lo que es un poco de neurociencia, pero bueno, yo creo que está bien. Estas imágenes que son muy bonitas de colores, esto es como la glucosa, esta que yo digo, se distribuye, o el flujo sanguíneo se distribuye distinto en el cerebro dependiendo de la edad y las circunstancias. Esto se llama la resonancia magnética funcional, ¿no? Y lo que vengo a decir es que, bueno, me sirve esta igual, como todos esos acontecimientos hacen que este chaval, este niño, este adolescente, vaya cambiando esa estructura cerebral, a veces reversible y a veces no reversible, y que lo pongamos en riesgo de la vulnerabilidad. Esa es la neurobiología del desarrollo y ese es el riesgo que tenemos que conocer. ¿Es todo biología? ¿Es todo gen por hablar de biología? No. Aquí tenemos que tener esa visión de que el entorno es capaz de modificar la biología, como nos decía el trabajo de Carmen Sandy. Quiere decir que no solamente tenemos que pensar en el cerebro, sino en la interacción del cerebro y el ambiente, ¿de acuerdo? Y eso es importante a la hora de entender lo que estamos hablando. ¿Pero de qué estamos hablando? Vamos a situarnos. Esto ¿a quién afecta? ¿A cuántos afecta? Fijaros, datos, ¿no? Datos, insisto, que pueden variar. Pero 10%, 20% de adolescentes van a tener trastornos mentales, ya nos alarma. Los más frecuentes son la ansiedad, la depresión y los trastornos de conducta, sin olvidarnos, por supuesto, las altas tasas de intentos de suicidio que vemos y de suicidio consumado, ¿no? Evidentemente no dentro de lo que es en la globalidad del suicidio a nivel poblacional, es una minoría, pero es una minoría que está doblando cifras, está doblando, con lo cual no os quiero contar el drama que se asocia a cualquier suicidio en menor, ¿no? Ahí estando ahí entre la tercera causa de muerte entre los menores, el suicidio, ¿no? El suicidio es un problema de salud pública. Es decir, si yo mañana soy oncólogo y ponen una fábrica en Bermejales y con la fábrica se multiplica por 2 la visita a urgencia de respiratorio, ya os digo que salimos en el periódico y que cierran la fábrica. Nadie va a mirar para otro lado. Pero en cambio se duplican los intentos de suicidio y todavía estamos cuestionando qué es esto del suicidio. Mejor no. Se duplican los intentos de suicidio en adolescentes, ¿no? Y todavía no le damos el valor de problema de salud pública. Bueno, pues esto, algo de lo que nos tiene que preocupar, ¿no? Y aquí es lo que insistía en todo esto. Pero nos preocupa algo más. Y es que, como digo, lo que vemos de adultos se inicia. Me preocupa que la mayoría de los casos no se detecta y luego algunos no se detecta porque no consultan los adolescentes. Ojo con esto, ese periodo de cambio que nos decía Sócrates o Aristóteles, lo que vemos nosotros, donde hay un cambio, una revolución, una lucha contra las normas. Ahora cuéntale tú al adolescente que vaya a consultar, luego pondré unos datos de por qué no van, el estigma, la imagen, la creencia de que uno puede con todo. No consultan, es decir, que tienen una alta prevalencia, hay una consecuencia, no consultan, pero cuando consultan encima los tratamos mal, que no les damos la solución que tienen, y esa es la realidad, con lo cual la realidad nos debe preocupar
y nos debe hacer pensar en iniciar alguna de las acciones que luego hablaremos, ¿de acuerdo? Es decir, insisto, sin alarmar, sí que es una situación en la cual, ¿no?, como sociedad podemos decir, ¿y esto de quién es la culpa? ¿O quién es, no la culpa? Bueno, ¿quién es el responsable de darle la vuelta a esto? ¿La vuelta es el sistema sanitario? ¿O el sistema, o la vuelta la podemos dar entre todos, ¿no? Y esto es importante. Bien, cuando estamos hablando de este grupo de edad, ya lo he dicho, creo que tenemos que salir de aquí con este cincel de la palabra que yo decía inicialmente, con nuestra mente integradora de que la salud mental es una parte tan importante como la salud física o más. No tengo ningún momento, no tengo ninguna duda, ¿no? Y las reflexiones que decía antes las hago ahora con vosotros también, ¿no? Es decir, que si el niño tiene fiebre o tos, vamos a prestarle atención. Si el niño tiene vómito, vamos a prestarle atención. Pero ¿qué pasa si el niño está triste, irritable o deja el rendimiento académico? ¿Qué pasa si el niño deja de hablar? ¿O qué pasa si el niño deja de ir con los amigos o está menos cariñoso? De tal forma que a veces yo creo que no le estamos dando el peso que tiene y que realmente debemos cantarlo, debemos buscarlo y debemos ponerlo, ¿no? Esto ya lo he dicho, nadie duda de que hay que mirar la higiene bucal, nadie duda de que tenemos que buscar, nadie duda pero no nos queda muy claro todo esto, ¿no? De tal forma que, bueno, vamos a ponerlo en el foco, vamos a intentar entender que el bienestar emocional o el negativo, la pérdida del bienestar o el malestar emocional es el preámbulo de los problemas de salud mental, y eso es así, es decir, que no haya o que haya problemas de bienestar emocional o psicológico es el preámbulo, y esto es importante que lo tengamos aquí y que conozcamos que lo que está pasando es algo analizable, evaluable y modificable. Es algo que podemos ayudar. Aquí hay algunas corrientes antiguas, ¿no?, que decían que tenemos que entender la diversidad, ¿no?, que cada uno es como es y que como es, pues que no se puede intervenir. Y si el niño es así, yo cuando era pequeño, en mi pueblo, nos ponían en el colegio, éramos 40 en clase, y nos ordenaban por mejor nota a la última nota. Entonces el que sacaba, pues entonces iban cambiando, el 8 con 10. Y había una discriminación, evidentemente, a las malas notas, ¿no? Pero el que sacaba malas notas no quería sacar malas notas, sino que seguramente tenía unas dificultades a la hora de poderse integrar, ¿no? Es decir, nadie prestaba atención a esto, ¿no? Nadie decía, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Afortunadamente esto ha cambiado, pero debemos entender que todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y ahí aparece el trabajo, muchas veces, de una palabra que yo creo que es un poco manida y que habría que matizar, el tema de la resiliencia. Todo el mundo habla de la resiliencia, ¿no? La resiliencia al final es la elasticidad, ¿no? En inglés es como el junco, ¿no?, que tú te pega el viento, bum, 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 te caes y luego te levantas, ¿no? Hay un filósofo italiano que dice que la resiliencia que no tenemos que tener resiliencia, sino que tenemos que tener capacidad de cambio. Es decir, que cuando te pega mucho el viento lo que tienes es que cambiar, no tienes que volver al mismo sitio ni ser tan flexible, ¿no? Pero al final lo que queremos es dotar a la persona de los recursos de cuando te pega mucho el viento, cuando vienen muchos factores negativos, adversos, que tengamos la capacidad de, ¿no?, eso que decía yo anteriormente, que arriba lo rojo, lo negativo, y abajo lo verde, los protectores, potenciar esos valores, ¿no?, de la persona para hacerlo más fuerte y tener esa capacidad de lidiar con lo que es el día a día, la cotidianidad, ¿no? Y en todo esto, no voy a entrar, pero también un trabajo que he sacado y que he leído ahora para ver un poco cuáles son esos valores protectores, ¿no? Eso está en inglés y muy pequeño. Yo creo que es más peor que está pequeño que el inglés seguramente lo verían ustedes, lo dirían, lo pequeño ya es imposible. Pero lo que pongo ahí es, dentro de todos los valores, en rojo y en azul, los protectores, los buenos y los malos, aparece uno que marca, porque todos están muy relacionados. Claro, estos no son valores independientes, es decir, si la autoestima, cómo es la autoimagen, todo esto. Y el que más marca esa capacidad de protección es como pongo ahí en inglés, es la imagen positiva, la autoimagen positiva, que va no solamente la estética, la corporal, sino también el reconocimiento y la satisfacción con las conductas que uno tiene, ¿no? Entonces, si tuviéramos que poner en su momento algún taller que ayudara a lo mejor deberíamos focalizar cómo trabajamos, cómo ponemos el foco en alguna de estas características
del individuo que ayude a tener ese factor protector, que no es resiliencia, pero que evidentemente lo va a hacer más fuerte, ¿no? Porque no solamente hay esta pérdida del bienestar o estos factores de malestar emocional que pueden estar relacionados con todas esas características, sino que realmente aparece la patología. Es decir, que nosotros tratamos, como ustedes saben, ahora mismo la especialidad de psiquiatría tiene la especialidad de psiquiatría infanto-adolescente, donde tenemos profesionales dedicados y formados para el tratamiento y cuidado de esos menores, ¿no? ¿Y por qué? Porque aparecen trastornos afectivos, vemos trastornos del comportamiento, adicciones comportamentales, adicciones a drogas, vemos psicosis, es decir, que todas estas patologías aparecen ya en estas edades, ¿no? Es decir, que no es que nos estemos moviendo en el preámbulo, ¿no? En el terreno del malestar y decir, no, aquí los adolescentes vamos a... No, es que aparece la patología y debemos tratarla y debemos conocerla, ¿no? Y el último punto que querría, porque por ahí he empezado, es la necesidad de paso a la acción, ¿no? Y el hermano mayor yo creo que le caracteriza esto, ¿no? De hecho, me ha asustado un poco, dice que antes de morir, querías el tema de Dios, que te guarden mucho, no vamos a hacer cosas sin que nos ponga en peligro la vida. Pero la importancia que tiene en la acción, ¿no? La acción. Y si estamos aquí, la doctora Mayoral y yo, y esto lo hacemos encantados y nos ha seducido, nosotros no éramos, todavía no somos macarenos de carnet, pero somos de espíritu y de alma ya. Lo que nos ha seducido es el interés en cambiar, en hacer cosas, en que esto llegue, que no quede, como decía inicialmente, en una charla informativa, sino que, bueno, y con esto ahora, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo llegamos a la realidad de la ciudadanía y ayudarles desde una hermandad, no desde el sistema sanitario, desde una hermandad? ¿Cómo podemos ayudar en todo esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar, aparte de formar e informar, pero cómo podemos llegar, ¿no? Y en todo esto, bueno, pues aparecen, una de las cosas que tenemos que luchar es la dificultad que vemos en que los jóvenes vengan a las consultas. Es decir, que nosotros podemos proponer intervenciones, pero si no acuden, si ahora vamos y levantamos la mano y digo, sí, mi hijo tiene, pero ahora que vayas a hablar con el psiquiatra o con el psicólogo, con cualquier profesional de salud mental, digo, ahí aparecen factores personales en los cuales muchos de ellos es la falta de conocimiento, ¿no? Entonces, estigma, ¿no? Y seguramente si hablamos aquí en la audiencia, pues bueno, ir al psiquiatra es como, ¿no? Déjeme en paz, no nos pasa con los adultos, ¿no? Permitirme, ¿no? Al loquero, no, loquero, déjeme, doctor, que me está contando, yo ya voy, no me mande usted a... Pues con los adolescentes hay un desconocimiento absoluto de lo que es los problemas de salud mental y cómo podemos intervenir. Hay un estigma asociado a un estigma social y hay un estigma también en lo que es la relación médico-enfermo. Es decir, el paciente dice, bueno, yo voy y ¿qué le voy a contar? Y lo que cuente y la privacidad y mis padres, vuelvo otra vez a la familia, ¿y qué me van a decir? Y yo, y a lo que le diga, cómo vaya. Entonces, todo esto hace que la relación o que la accesibilidad de los jóvenes al sistema de ayuda sea aún más dificultoso de lo que ocurre en la población adulta. Y lo tenemos que conocer, de tal forma que lo que decía anteriormente, es decir, que los adolescentes están infradiagnosticados y están o maltratados porque realmente no tenemos acceso a todo esto, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tenemos que trabajar en otra línea, que no es tanto ya con la necesidad, sino que es en la promoción y en la prevención. Y yo creo que es ahí donde nosotros querríamos poner el esfuerzo. Y en esa promoción y prevención, les voy a contar un proyecto que tenemos en marcha, un proyecto financiado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, es decir, con todos los visos de calidad, está organizado desde el Ministerio, como digo, y con la Red Nacional de Investigación, que se llama Mentescopia, ¿no? Y Mentescopia surge de una reflexión que hacemos, ¿no? Y decimos, bueno, nosotros hacemos investigación, publicamos, hacemos ciencia y la comunicamos, pero claro, yo cuando lo comunico a mi entorno científico, lo comunico a las revistas, publico el artículo que decía de Carmen Sandy en PNAS, ¿no? Perfecto, pero ¿quién lee esa revista? ¿Mis hijas? No. Digo, tengo suerte y salgo un día, me entrevistan en el periódico, en El País o en el ABC o en diarios. ¿Mis hijos? No. Y digo, pero claro, ¿a
quién queremos ir, cuál es nuestra población objetivo para la prevención y la educación en salud mental, los jóvenes. Entonces, claro, pues no estamos llegando a ellos. ¿Y cómo llegamos a ellos? Digo, pues vamos a hacer un proyecto, le vamos a decir al Ministerio que tenemos que comunicarle con rigurosidad, no populistas ni mensajes que sean, porque cuando uno ve la información que le llega a los jóvenes, primero, lo que vamos a decir, si me permiten, las opiniones más acreditadas no les llega a ellos porque nuestros canales no son los suyos. Y luego, cuando vamos a esos canales, están llenos de falsa o de gente que son influencers porque pues, son guapos o están fuertes y también saben de salud mental. Entonces, claro, allí te encuentras pues la absoluta toxicidad máxima de que no comas o come una vez al día porque es mejor y vemos que influye. O no te preocupes que las drogas, no, si en vez de tomártela por la noche te la tomas por la mañana, no te preocupes que no te afecta. Es decir, la distorsión y la toxicidad de la información. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues vamos a hacer nosotros un proyecto que se llama Mentescopia, que es con opiniones acreditadas a nivel nacional y utilizando sus canales. Y eso es lo que es Mentescopia. Es decir, nosotros contamos la información, la prevención, el conocimiento de las enfermedades mentales sin entrar en ninguna valoración moral, es decir, fuera. Nosotros no decimos lo que es bueno o es malo, simplemente contamos lo que es la evidencia y los riesgos que hay y se lo contamos a ellos utilizando sus canales de TikTok, hay podcasts, hay cómics, hay Twitch, hay toda la forma de comunicación que los adolescentes en principio utilizan y que intentamos transmitirles. Con esto manejamos las redes sociales más o menos bien, nos gustaría tener más y aquí lo que hago es una venta de nuestro libro, como aquel dice, nos dan reconocimientos a nivel de ministerios y a nivel de periódicos y a nivel de asociaciones, realmente estamos con la 5ª temporada, como digo, está financiada por todo esto y... Mucho se habla últimamente de la salud mental, pero ¿sabemos exactamente qué es? Salud mental es tener una red de apoyo, sabernos acompañados por nuestros amigos, nuestros familiares, la gente de nuestro barrio. Salud mental es acompañar a las personas que queremos. Estar cerquita, aunque no sepamos exactamente qué decir, pero saber que estamos ahí. Salud mental es reivindicar más personal y más recursos por una sanidad pública, porque no todos tenemos la posibilidad de pagarnos una consulta privada. Salud mental es entender que no siempre tenemos que estar felices y pletóricos, que hay momentos de frustración, hay momentos en los que estamos más tristes y es normal. Salud mental es visibilizar los trastornos mentales, como la bipolaridad, la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, quitarles ese morbo y ese estigma que tienen encima. Salud mental es también luchar contra la precariedad y pedir mejores derechos sociales, porque al final, en la salud mental, todos tenemos un papel fundamental. Bueno, como veis, no... Mucho se habla de la salud mental. No, buscamos, estos son gente joven que tiene presencia a nivel de las redes. Son ellos los que, evidentemente, el mensaje es un mensaje que viene matizado y de esto pues vais a encontrar ahí todo tipo de TikTok, vídeos, información, links, todo intentamos hacerlo de una manera rigurosa, ¿no? Y voy a terminar ya, ¿no? Y termino con esto porque sí que también el mensaje que queríamos dar, ¿no? Es un mensaje además que está desde el principio, cuando empezamos a madurar la idea. Es decir, no debemos confundir la necesidad que hay y el espacio que tiene el sistema sanitario. El sistema sanitario está ahí, sabemos cómo tenemos que crecer, nos gustaría crecer más, nos gustaría que hubiera más recursos, pero ahí está todo lo que es la red asistencial y ahí no vamos ni pretendemos desde aquí competir ni entrar en ese campo, pero sí que creemos, como hemos dicho, que hay ese espacio, ¿no? Ese espacio para desde una hermandad, desde la colaboración y la integración, algo que nos gusta y que defendemos, y es esta frase, ¿no?, con la cual voy a terminar, y es que evidentemente necesitamos una salud mental para todos, pero la tenemos que hacer entre todos, cada uno desde su ángulo y cada uno aportando alguna contribución de las que seguramente van a salir de esta iniciativa de la Hermandad Macarena acerca del bienestar emocional y la salud mental. Muchas gracias por la atención y tiempo para la discusión. Muchas gracias.
Bueno, ahora llega el turno de las preguntas y diría hasta de la tertulia, que es lo más difícil, porque el que pregunta puede parecer tonto, pero el que no pregunta se queda tonto para siempre. Y desperdiciar, en el sentido más amplio de la palabra, la presencia de un catedrático de psiquiatría como el doctor Crespo y una experta como la doctora Jacqueline, sería por nosotros una osadía imperdonable, sobre todo cuando estamos en casa de la Virgen con algunos problemas. No creo que nadie esté aquí porque no tenga relacionado algo con el tema. Mirad, yo he sufrido y estoy sufriendo algunos problemas de ansiedad, de estrés, de velocidad, de vértigo, de desasosiego, de angustia, también de desesperanza. Y en la casa de la hermandad vas a hablar, hermano mayor, de la desesperanza. Digo, sí, porque la desesperanza no es tan grave como la desilusión o el desencanto. Y también sufro un poco la desilusión. Pero hay cosas de la intervención del doctor Crespo que me gustaría que reconsideráis en algunos resúmenes para que dé lugar al turno de las preguntas. Ved, nada ocurre porque sí. Y a veces las cosas malas vienen a tu vida para enseñarte algo. Dicho de otra manera, no hay mal que por bien no venga. Si yo pudiera explicaros a vosotros lo que a mí me ha enseñado la ansiedad, tendría que dar una charla de 3 horas. Lo que a mí me ha enseñado la ansiedad, me ha enseñado la ansiedad. No me dijo nunca por dónde tenía que ir, pero me dijo siempre por dónde no tenía que ir. Malos hábitos de vida, personas tóxicas a mi alrededor de las que me dejaba influir, falta de ejercicio físico, pésima alimentación, desajustes horarios a la hora de descansar y dormir. Podría estar así toda la noche. La ansiedad vino a mi vida para enseñarme lo que no debía hacer. Yo, a partir de entonces, la he llamado la dama de la enseñanza. Es decir, me llevo muy bien con ella. Me llevo muy bien con la ansiedad y con la angustia y con el estrés y el desencanto. Digo, es la dama de la enseñanza. B. Antes de entrar en el turno de preguntas, que supongo que tenéis muchas, y si no las formuláis, os quedaréis en mi principio inicial. El que pregunta puede parecer tonto y el que no pregunta se queda tonto para siempre. Y prescindir de este know-how, de este conocimiento, sería brutal. Evolución a peor por falta de diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué tenemos falta de diagnóstico y tratamiento? Que consecuentemente evolucionamos a peor, porque no sabemos analizarnos, preguntarnos dónde estamos, qué nos está pasando, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, y quien no sabe hacia dónde va acaba en cualquier parte. Primera consideración que yo he sacado de la intervención del doctor Crespo. Dice, evoluciona peor por falta de diagnóstico y tratamiento. Luego dice el doctor Crespo, conocemos la fiebre,
el malestar psíquico, físico, perdón, un montón de cosas, dice. Pero ¿y la tristeza? ¿Quiénes nos creemos nosotros para saber que la tristeza no es un mal que puede destruirnos, pero como la marabunta, poco a poco, hormiguita a hormiguita, y destrozarnos? Ha citado también las redes sociales. ¿Nosotros qué tratamiento damos a las redes sociales? ¿Nos creemos todo lo que leemos? ¿Cuestionamos algo? ¿Nos preguntamos algo? ¿Rechazamos algo? ¿Investigamos algo? Nos dice también el doctor Crespo, resiliencia sí, capacidad de resistir las vicisitudes, pero dice, resiliencia sí, pero apoyada. Algunas veces por la mañana me levanto y me creo que yo puedo superar el día. Yo solo. Cabrero con sus hombros supera toda adversidad. Generalmente termino comprendiendo que si no he puesto en Dios y en la Virgen Santísima la ayuda para que me guíe a sostener el día, he fracasado. Ha hablado de la mentescopia. Bueno, entre la siguiente charla que la doctora Jacqueline conoce, que será, creo que, la soledad y la tercera edad, algo así, está la mentescopia, que habíamos acordado el otro día trabajando, que sería como un taller, una jornada para hablar de toda la teoría que hemos ilustrado o expuesto hasta este momento. Y luego, lo que a mí me motiva, me ayuda, me ilustra y me serena es saber que para ayudar no solamente hay que querer, además hay que saber. Y en este campo concreto del área de bienestar emocional y de la salud mental, no basta, os lo digo por experiencia, no basta querer ayudarte y querer salir. No basta ni siquiera saber. Te tienes que dejar ayudar. Es por eso la razón de estas charlas y las que vendrán, que intentaremos ir perfeccionándolas e ir avanzando en los títulos de cada ponencia que vayan acordes con los avances o los problemas sociales hasta ahora. Y hecha este pequeño resumen, os dejo la palabra para que nos hagáis todas las preguntas que queráis, recordando lo que os he dicho, que el que pregunta puede parecer tonto. Mi amigo Manolito Ruiz, teniente de los Armados de la Macarena, ya levantó la mano porque me conoce y dice, es que es verdad, es que tiene razón, el que no pregunta se queda tonto para siempre. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctor Crespo, Jacqueline también, y ahora a ver si somos capaces de, entre todos, meter vuestra paja, vuestra pajita, metedla en el vaso del doctor Crespo o la doctora Jacqueline y sorber. A ver si sois capaces. Manuel.
el adelantar. Tengo una niña de 12 años. Sí, pero creo que, claro, creo que, bueno, nosotros tampoco nos acordamos bien de cómo éramos a nuestra edad. También claro, el contexto ha cambiado mucho, pero lo que tenemos que estar preparados es para entender, ¿no? Yo creo que la charla muestra muy bien el tema biológico, porque a veces nos lo tomamos a personal. Los adolescentes y los preadolescentes, con un niño de 11 o 12 años no lo llamamos ni adolescente, pero ahora se creen ya que son adolescentes. Hay unas variaciones hormonales, cerebrales, que ha contado perfectamente el doctor Crespo, que les tienen muy confundidos. Nosotros como padres lo que tenemos que intentar es no tomárnoslo a personal, que es difícil, ¿eh? A mí me parece muy gráfico hoy cómo estáis sentados. Yo analizo todo porque veo que aquí están los padres, de un lado. Bueno, hay algún padre infiltrado al lado de su hijo, ¿no? Ahí veo, pero la mayoría de los adolescentes, esta es la brecha que hay. Y ellos tienen que entender que los padres estamos para ayudarle, aunque no les entendamos, porque ellos en este momento no se entienden ni a ellos mismos. Y nosotros tenemos que estar preparados también para acompañarlos en esto. Es decir, no sin juzgarles, porque realmente están sometidos, quizá lo que haya cambiado aquí es que están sometidos a mucha más presión que estábamos sometidos nosotros cuando éramos adolescentes, porque todo se divulga y se difunde y hay muchísima más presión, ¿no? Y en ese aspecto tenemos que estar, creo que preparados, saber en qué mundo están y estar ahí para ayudarles. Creo que esto es una oportunidad para que ellos oigan vuestra visión y nosotros oigamos la visión de los adolescentes, porque yo soy madre, yo soy psiquiatra, pero soy madre, y cuando me viene, cuando estoy en casa con la niña y está un día más irritable, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es decir, tenemos que estar atentos a detectar cambios que ya son un poquito más duraderos o que ya nos, digamos, lo que ha dicho el doctor Crespo, la adolescencia es esto, y lo decía Aristóteles, lo decía Hipócrates y siempre ha sido así, ¿no? Pero sí es verdad que también sabemos que puede haber cambios que si estamos atentos, pues podemos ayudar. Ellos también tienen y son los portavoces, y a mí me alegra mucho que estén aquí, que aunque a lo mejor hayamos hablado mucho de neurociencia, pero sí saber que vosotros sois un pilar fundamental para ayudar a vuestros compañeros y para detectar cuando un compañero está mal, que a veces ellos no nos lo cuentan a nosotros, a los mayores, a los adultos, a los profesores, pero sí lo hablan entre ellos, ¿no? Y si ellos están aquí y están escuchando, ellos pueden ser portavoces y poder ir tratando de explicarle. Yo creo que mañana alguno vaya al instituto, a la facultad o con sus amigos y diga, oye, pues mira, una charla que ha sido un poco larga, ¿no? ¿Vale? No ha sido larga. Como a ellos les gustan las cosas cortas, que ha sido un poco larga, pero me he enterado que hay un cerebro que se cambia, que el cerebro en la edad en la adolescencia lo que hace es establecer muchas conexiones, es lo que hace el adolescente, establece conexiones sociales, está buscando su mundo, está explorando, ¿no? Y luego también elimina lo que no quiere. Nuestro cerebro va eliminando y va podando también eso en la adolescencia para preparar el cerebro para ser luego un ser adulto y ser capaz de afrontar la vida, ¿vale? Entonces yo creo que a mí me gusta mucho ver la disposición y no hay soluciones mágicas, y quien nos las dé pues está mintiendo, vamos, porque no hay soluciones mágicas, pero sí que tenemos que saber entender las dos posturas, ¿no? Nosotros como padres a veces estamos muy encima, a veces agobiamos, tenemos que mantener siempre un equilibrio inestable
Y ellos también tienen que escucharnos, ¿no? Porque la adolescencia se caracteriza porque uno se cree que se lo sabe todo, pero necesita la experiencia de los más adultos. Respuesta cierta, ¿no? Pero pudiera pasar que la sociedad hace que los niños reciban mucha información, ¿no? Es decir, realmente, entonces que estén anticipando la asunción de algún rol, ¿no? Que todavía no les corresponde, pero creo que desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Como biológico, ¿no? No ha dado tiempo a que el cerebro haya cambiado, ¿no? Lo que es el desarrollo ontogenético de su propio. No ha habido cambios evolutivos todavía y seguramente les está llegando información y están tomando decisiones que sobre lo que decíamos, ese cerebro todavía no está preparado para determinados pensamientos que decía, ¿no? Centrando, por ejemplo, el pensamiento abstracto y otra vez yo creo que la experiencia personal te ayuda, ¿no? Es decir, te das cuenta con 12, 13 años que ellos pretenden, pero como profundices un poco, no tienen todavía la mayoría. Insisto en que esto no puede ser generalizado. Entonces, quizás ahí sí que puede haber una diacronía, ¿no? Es decir, que no está tan sintonizado lo que la sociedad y la información están recibiendo y en algún momento lo que realmente su capacidad está produciendo, ¿no? Y ahí deberíamos tener, bueno, no cuidado, pero sí que observantes, ¿no? Porque a veces toman decisiones que no están preparados para tomar decisiones, ¿no? Si no preguntabas, te lo iba a preguntar yo a ti. Yo digo, yo pregunto a Olga, si no pregunta. Tu planteamiento es, yo creo que totalmente acertado, ¿no? Y tú lo que, si entiendo bien, lo que le estás dando es una dimensionalidad, es decir, que esto no es culpa de, sino que hay un cambio y hay un cambio social, lógicamente, ¿no? Lo que estamos viendo es que nuestra sociedad cambia
y cambia en información, cambia en valores, cambia en tiempos, cambia en la inmediatez, por ejemplo, y eso es así, ¿no? Que si miramos hacia atrás, esto ha ido, cada vez hay más, ¿no? Más presión, más todos estos valores, y eso hace que realmente la persona tenga que exponerse a una situación externa más exigente, ¿no? Y esto lo vemos en la universidad, por ejemplo, con vuelvo a temas muy todos, los exámenes de la selectividad, no, el EBAU. Lo conozco, pero discúlpame. Es decir, el EBAU, claro, es decir, antes no había ese estrés. Ahora mismo es un estrés importante dentro de la vida de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque las notas de la universidad y el si entro, si no entro, y antes vivíamos, bueno, entrabas o no entrabas, y esa es nuestra sociedad, y eso ya no lo vamos a cambiar, porque eso ha venido para que la exigencia es esta, ¿no? Entonces, el que ese cambio social, ese cambio familiar, está suponiendo también un cambio a la hora del desarrollo, de la necesidad, de la exigencia de adaptarse al individuo, eso es una realidad. Entonces, en esa adaptación, en ese cambio, hay una fricción, y ahí es donde estamos viendo que yo creo que no todo es nuevo, seguramente había antes más que se silenciaba y que no éramos conscientes, ¿no? He puesto el ejemplo totalmente ¿no? criticable de lo que pasaba en mi colegio, ¿no? Es decir, tú eras el tonto y te ponían el último, con lo cual eras... Y esto supondría seguramente, o suponía mucho estrés, pero nadie le prestaba atención porque esto era así. Y eso estaba ahí, y al mismo tiempo yo creo que estamos generando situaciones y relaciones o modelos relacionales que exigen al individuo mucha más adaptación, y al final no me quiero perder con la terminología, pero la adaptación es estrés, el estrés es lo que nos permite adaptarnos a la novedad, y todo lo que es nuevo nos incomoda, la adaptación al cambio, ¿no? Es decir, y el estrés es fisiológico, si no hubiera estrés nos moriríamos, pero si tú haces tu rutina, tu cerebro, siendo muy mecanístico, ¿no? Pero es así, tu cerebro no gasta, porque haces lo mismo, te levantas, pero si un día tienes que cambiar, ya tienes que empezar a generar, porque qué hago, cómo lo hago, o dónde hago, o qué me van a recibir, o dónde está el tren, o dónde está la nueva entrada del edificio, ¿no? Y esa es la sociedad que estamos generando. Y yo, desde luego, y lo digo y lo defiendo, tenemos que prestar atención a eso. Y salían fumando Winston, ¿no? Y era todo, tenemos que fumar Winston y Marlboro, y los exitosos fumaban, y nadie cuestionaba aquello, y era lo mejor, y si no fumabas estabas fuera de la onda, ahora evidentemente, o conducíamos, insisto, en cosas que asumíamos, ¿no? Y se fumaba en los bares, y se fumaba en sitios públicos, y estábamos expuestos, y íbamos y la gente, vamos avanzando, y la tecnología, los avances a veces tienen impactos en salud, y eso tenemos que evaluar, ¿no? Y ahí aparecen, eso es para otra charla, que es y se lo he contado a algún responsable del ayuntamiento, no me ha hecho mucho caso, el tema de las ciudades mentalmente sanas. Y esto no estamos muy lejos de esto. Esto no es... vamos a empezar a preocuparnos. Vamos a preocuparnos del estrés del ruido, de lo que supone la polución. Y todo esto ahora parece que, bueno, bueno, esto está afectando, ¿no? Entonces, en esa lectura del contexto social, familiar, laboral, tenemos que entender que el impacto que puede tener en la persona no es un tema banal, ni un tema que debemos no prestar atención. Otra cosa es que podamos o que tengamos la capacidad de modificarlo, pero que debemos, yo creo que la sociedad debe prestar atención a esto. Y volviendo a la pregunta tuya, creo que sí que es cierto que estamos cambiando esos hábitos, que hace que en determinadas edades, si anticipamos la exigencia, esa fricción, ese conflicto, se maximice, y que tenemos que cuidarlo. Es decir, que no es lo mismo un niño de 11 años que un niño o una persona de 14, y que si lo que le tenía que responder uno de 14 se lo hacemos al de 11, evidentemente vamos a tener esto, ¿no? Y también, ya termino, no me extiendo más una respuesta, con algo de lo que intentaba decir dentro de la normalización. No podemos vivir, todos los niños y la persona tiene que tener determinadas reacciones al entorno, no tenemos que tener toda una protección máxima pero sí que entendiendo que
determinadas situaciones o determinados cambios en la persona asociados a esas situaciones deben captar la atención. No podemos, es decir, si nuestro hijo de 12 años que está en esa edad cambia o deja de ir al colegio o dice que o cambian los hábitos de alimentación, no podemos decir, bueno, pasará, ya se te pasará, ¿no? Decimos, ya se te pasará en una semana o en 2 semanas, pero si en 2 semanas no se te ha pasado, es la tos, ¿no? Si tengo una tos, digo, bueno, mira, tómate un poco de miel y un poquito de limón y se te pasa, pero si a los 3 días no se te ha pasado o a los 4 días y hay fiebre, dices, oye, vamos a consultar a alguien. Ese es el cambio que yo creo que tenemos que hacer. No es alarmista, pero sí que es realista y conscientes de que el bienestar y el desarrollo emocional de las personas es muy importante. Le voy a pasar ahora. Yo te voy a contestar y te voy a decir sí. El sí condicional, ¿no? El sí, porque yo creo que esto que tú llamas trascendencia lo podemos traducir a alguno de esos valores que yo ponía, que van asociados. No, pero que hay mucho de lo que es el crecimiento, la confianza, la imagen, la interrelación. Todos estos valores están muy asociados a lo que tú dices. Entonces, si lo dejas en trascendencia, alguien te puede tildar, bajo esto es mi opinión, ¿no? Te puede tildar, decir, bueno, pero es que tú eres, ¿no? Piensas y eso está relacionado. Pero si tú lo desmembras y tú dices, ¿qué hay debajo de todo esto, aparte de esa capacidad? Hay muchos valores de los que hemos puesto ahí o que se ponen, que son esos valores potenciadores, ¿no? Entonces, creo que mi opinión es que sí, y que tenemos que entender que en esa, como tú dices, trascendencia o espiritualidad hay muchos valores que hacen que la persona pueda ir creciendo en todos esos valores personales, ¿no? Esta sería mi respuesta a tu pregunta, ¿no? Pero ahí entiendo que pudiéramos entrar en discusión con otras personas que pueden entender que no es así, pero yo lo creo así, tal como te lo estoy diciendo. Bueno, yo sí que iba a decir, porque bueno, cada uno tenemos una forma de pensar y de entender la vida, y la religiosidad nosotros la entendemos de una manera y hay otras culturas que de otra, ¿no? Pero sí que tiene que ver mucho y hay datos de que la religiosidad, el creer, las personas creyentes tienen mejor, más capacidad para entender. Es más una, es decir, por ejemplo, cuando hablamos de suicidio, uno de los factores protectores que preguntamos, y cuando nosotros los psiquiatras estamos valorando una persona que ha tenido pensamientos suicidas o que ha pensado en la muerte, el tema de que tenga unos valores, unas creencias, son factores protectores, porque al final hay algo que te ata, ¿no? Hay algo que te enraiza aquí a la vida, ¿no? Sea creer en Dios, sea creer en... Es decir, que entendemos, porque nosotros lo vemos desde nuestra cultura, ¿no? Pero que nosotros, como al final estamos viendo, y con esta sociedad tan plural, pues culturas pues muy distintas, pero siempre hay que buscar, ¿no? Lo que dices tú, esa capacidad también de introspección, ¿no? De no quedarnos en una superficialidad, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que el tema de las redes sociales y los niños están viendo cosas muy superficiales, no estamos bajando al fondo, y ahí hay una labor muy grande
estamos hablando de los adolescentes, pero los adolescentes pasan por la infancia, ¿no? Y la familia es hay un nicho buenísimo para inculcar valores, la escuela y las comunidades como esta también. Es decir, que todo va aportando y todos vamos ayudando a la persona a adquirir unos valores que le van a ayudar a la vida, que son valores, estos son valores protectores. Entonces, es importantísimo. A mí me gusta mucho ver todas las personas que estáis aquí, y ya lo dije la otra vez, porque vosotros vais a hablar con alguien y ese alguien también va a escucharos y vais a ir transmitiendo. Entonces, todo esto, y luego la sensación de apoyo que hay aquí, ¿no? Que venís, que os encontráis a gusto, ¿no? Es decir, todo esto ayuda a que la persona pueda tener más herramientas para superar adversidades. Y a mí me gustaría preguntar a los adolescentes, porque no preguntan, pero yo sí les voy a preguntar. Y porque por curiosidad y por saber, porque si vamos a empezar a hacer talleres y a hacer cositas, me gustaría saber cuántos de vosotros os acostáis y antes de acostaros lo último que hacéis es ver el móvil. Todos, los adultos también. Todos, bueno, los adultos también. Vale. Digo que si hacemos un experimento, ¿qué pasaría si el móvil lo dejamos media hora antes de acostarnos y hacemos otra cosa antes de acostarnos, como leer un libro o pensar algo de lo que me ha pasado en el día? Vale. A ver, que al final son pequeños pasos que tenemos que ir dando, pero los tenemos que ir dando todos, los padres y vosotros, ¿no? Y otro aspecto muy importante, ¿cuántas horas dormís al día? ¿A qué horas vais a dormir? 6, 7. Pues estamos hablando que para una edad, para los adolescentes, mínimo tienen que estar entre 8 horas. O sea, ya estamos quitándole 2 horas al sueño, y aquí en España somos los que menos dormimos porque nos acostamos muy tarde, pero que son aspectos que podemos mejorar. Y yo entiendo que con las redes y con todo, al final estamos con el teléfono, y como dicen los padres, yo también soy madre y a veces me dicen mis niños, me dicen que no coja el móvil, y estás tú con el móvil. Pero sí es verdad que es muy importante el sueño. El sueño tiene un objetivo muy importante, ¿no?, en nuestra salud. Y si no dormimos las horas suficientes, pues también nuestro cerebro pues va teniendo sus pequeñas cositas. Entonces, son cosas que podemos hacer entre pequeñas intervenciones que parecen tonterías porque sabemos muy bien cuidarlas para otros aspectos, pero no interpretamos que afectan a nuestro cerebro y a nuestra salud mental y a nuestro bienestar. Que duerme mejor, dormimos mejor, dormimos las horas suficientes, el cerebro está mucho más preparado para afrontar el día siguiente todos los retos que tiene, ¿vale?
Sí, rápido. Bueno, eso es muy interesante, la teoría, vamos, está demostrado la teoría del apego. Los bebés, nosotros somos los seres humanos los que más dependientes, los animales que más dependientes somos de nuestras madres o de nuestras figuras de apego, nuestros padres, alguien que nos cuide, necesitamos que nos cuide. Y el desarrollo de un bebé en un ambiente negligente, sin amor, sin una madre que entienda por qué llora el niño y que le dé esa respuesta, va a generar unos problemas a largo plazo y problemas mentales cuando hay violencia, cuando hay negligencia, es decir, caricias. Hay imágenes muy bonitas y está muy demostrado científicamente que eso ayuda a la persona a ser más fuerte emocionalmente. Cuando tiene esa falta, el bebé a lo largo de la vida pues va a tener más problemas a nivel emocional. Eso está demostrado. Y luego, Arturo sí que estaba por ahí, pero bueno, dejo a Benedicto que conteste, porque si no yo sí que me enrollo. Yo creo que se está avanzando. Yo creo que no es lo mismo ahora mismo o hace 10 años y lo que ahora mismo la conciencia y el interés que tienen los políticos o los que ponen el dinero en un sitio o en otro acerca al cuidado de la salud mental y la promoción. Yo creo que no es comparable y que afortunadamente hemos mejorado y que todo está evolucionando bien, pero todavía queda mucho por hacer en lo que bien dices, que es el tema de la cultura de la salud mental, ¿no? Es decir, que la gente, cualquiera de nosotros, entendamos que si tu problema es un problema emocional, de conducta o cognitivo o de reactividad, te tiene que ver alguien especialista en ese tema, ¿no? Entonces, ¿quién es? Pues es gente relacionada, psicólogo, psiquiatra, relacionado con la salud mental, ¿no? Y que eso es, como bien dices, es normal. Y lo contrario es, un poco siguiendo la frase de José Antonio, es decir, si preguntas pareces tonto, pero si no preguntas te quedas tonto, ¿no? Y la idea es que, claro, si tienes un problema y no pides ayuda, el problema no se va a mitigar, no va a desaparecer, al revés, ¿no? Es decir, la idea o lo probable es que tenga unas consecuencias, ¿no? Entonces, el que entendamos que no hay estigma asociado a la salud mental, que no hay nada negativo asociado a la salud mental y menos en el acto de pedir ayuda, creo que eso es un tema de educación y es un tema en el cual tenemos que insistir desde el punto de vista de las instituciones y de los estamentos políticos, porque eso es cuestión de educación. Sí que es cierto que la salud mental, y ya no hablo más, la salud mental ha estado muy mediatizada por ideología, incluso sigue estando mediatizada por ideología, ¿no? Es decir, que en todo esto la ideología se mezcla en casi todo, pero se mezcla mucho más en la psiquiatría que en otras disciplinas médicas, ¿no? Y esto tampoco ayuda, porque el mensaje que se da a veces es un mensaje de que no todo vale y todo es normalidad, y que si el niño quiere hay que dejarle y que si el adolescente quiere hay que dejarle, ¿no? Sin saber las consecuencias. Estas son discusiones que nosotros tenemos a otros niveles, por ejemplo, con el uso de drogas. Insisto que yo no soy quien para decir si la droga es buena o mala, no voy a entrar en esto, pero sí que te tengo que dar la información de cuál es el efecto de la droga en esa persona y o con determinados patrones de consumo. Yo te lo digo, ahora tú haz lo que quieras. Y esto es innegociable, es decir, eso es evidencia. Pero cuando lo llevas a foros políticos, ahí empieza la ideología. Es decir, no, es que ¿cómo va a ser mala la droga? Te digo que si tomas esto en esta edad y durante tanto tiempo, multiplicas el riesgo. ¿Lo vas a tener? No, pero en vez de tener un riesgo de 1, lo tienes de 7. Y tú haz lo que quieras, es como el tabaco. Pues si tú fumas, ya sabes que estás asumiendo un riesgo. ¿Lo sabes? Sí, lo asumes. Pero nadie diga que el tabaco es bueno, porque el tabaco no es bueno. Y eso está ahí mezclado. Pero bueno, hacia ahí vamos y creo que todos estos foros ayudan, ¿no? a que cale una aceptación y una identificación de la necesidad que tiene la sociedad de crecer en la cultura de la salud mental.
Bueno, eso iba un poco en relación con lo que quería yo decir finalmente, que estamos hablando de bienestar emocional, estamos hablando de factores protectores para no tener un trastorno mental, para no tener una enfermedad mental. La enfermedad mental existe, va a haber muchas personas, depende, hay porcentajes, eso no lo voy a decir, pero va a haber siempre personas que vayan a padecer un trastorno mental. No van a desaparecer los trastornos mentales porque son enfermedades muy biológicas, muy del cerebro. Pero sí lo que podemos hacer es prevenir que no se desarrolle antes de tiempo o que no se desarrolle porque hay factores protectores, porque siempre hay una combinación del gen, del ambiente, de la biología de la biología y de la genética con el ambiente, pero lógicamente también al existir tenemos que detectarlo lo antes posible para que reciban un tratamiento adecuado. Es decir, que no tenemos que tener miedo a la enfermedad mental. La enfermedad mental y los trastornos mentales existen. Como tú bien dices, la depresión y otros trastornos mentales existen y necesitan un tratamiento y necesita que le vea un especialista. Eso, y no tenemos que... Es decir, estamos hablando de un estigma, ¿no? Estamos hablando de que esas enfermedades a veces uno no las cuenta. Entonces, por eso es importante que ellos oigan que hay enfermedades mentales que cuando un compañero esté mal y nosotros mismos cuando veamos a alguien que esté mal le podamos decir, oye, mira, ya te veo que puedes a lo mejor pedir ayuda y la ayuda que tienes, a donde tienes que ir es a un médico que sea especialista en esto, como va a cualquier otro médico cuando tiene otra problemática. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más, pero finalmente para concluir decirte que yo en una época de mi vida recibí una gran ayuda del doctor Crespo, pero yo encontré también mi solución complementaria, no unísona, complementaria, en mi dimensión espiritual. Te lo digo para que estés tranquila. Y encontré en ella una gran salida. Eso lo primero porque te lo quería decir como testimonio mío. Aparte de la ayuda del doctor Crespo, me alimentaba en mi concepto espiritual y de trascendencia. Segundo, en todo lo que estamos hablando también tendremos talleres. Tercero, la siguiente charla la vamos a tener el 26 de febrero, que hablaremos de la soledad, porque vivimos rodeados de gente y estamos solos. Esto es muy difícil entenderlo, pero es verdad, y todos lo sabéis. Estamos rodeados de gente y, sin embargo, rodeados de gente, estamos solos. También ese día hablaremos de los mayores, de la soledad de los veteranos. ¿Sabéis que los veteranos y los mayores son los que mejor soportan estas situaciones? Mejor que todos nosotros. No sé cómo lo hacen, pero lo soportan. Y no están solos. A veces su problema es que no saben qué hacer con el tiempo. Y finalmente el 20 de marzo, este sería el 26 de febrero, lo que os he dicho anteriormente, el 20 de marzo, hablaríamos sobre la salud mental para todos. Y entre tanto desarrollamos talleres para ir trabajando. Muchísimas gracias, que la Virgen os premie y os cuide mucho por haber asistido y por prestarnos vuestro testimonio y vuestra escucha. Es importante, si sois capaces de salir de aquí y decirle a alguien a vuestro lado que hay una vía para empezar a prevenir y a protegerse sobre otros males que nos van a llegar y que vienen dados de estas charlas y estas reflexiones, yo personalmente os lo agradeceré. Y la Virgen de la Esperanza y el Señor de la Sentencia, mucho más. Gracias a los doctores Crespo y Jacqueline y a todos vosotros. Muchas gracias.